Hola, ¿qué tal? Buen día, queridos amigos, querida comunidad. Hoy estamos iniciando con nuestro podcast El mensaje de la ansiedad y estamos muy contentas porque nos acompañan personas muy lindas, muy queridas. Mi nombre es Mari Carmen Pérez, soy psicóloga, terapeuta de desansiedad desde hace más de 6 años y tengo esta experiencia en ansiedad y en otras, lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es la base de mi trabajo, así como en Mindfulness. Y también nos acompaña Alicia Martínez. ¿Quieres presentarte, por favor? Hola, gracias Mary, gracias a todos. Yo soy Alicia Martínez, soy psicóloga y terapeuta de desansiedad. Me especializo en familia, en niños, en adolescentes y estoy muy contenta porque les voy a presentar a la psicóloga y terapeuta María Milagros León, que el día de hoy nos acompaña para trabajar y resolver algunas dudas sobre el tema el cambio. Hola, bueno, un placer estar aquí, en verdad súper contenta de compartir con ustedes, unas personas tan excepcionales y bueno, verdaderamente quisiera compartir muchos conocimientos con ustedes hoy aquí. Bueno, pues es un gusto, Milagros, tenerte con nosotros y con respecto a este tema que ha sido controversial con las personas, creo que todos hemos experimentado cambios en nuestra vida, es parte de nuestro ser humano, de nuestra experiencia en esta trayectoria. ¿Y qué nos puedes explicar acerca del cambio? ¿Qué es el cambio? Porque la comunidad nos pregunta bastante acerca de este tema y quisieran tener una guía hoy. Bueno, verdaderamente el cambio es algo como así como tú dices, totalmente común en nuestras vidas. De hecho, si no existiera el cambio no estaríamos viviendo, porque imagínense quedarnos como bebés, no pudiésemos vivir, no pudiésemos reproducirnos, no pudiésemos hacer nada, o en su defecto quedarnos en una sola etapa de nuestra vida. El cambio siempre está presente. La diferencia entre cada ser humano, entre nosotros, es la experiencia que tenemos en cuanto al cambio. Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, la oportunidad de hacer cambios pequeños en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo tenía un hábito que era, tomar café todas las mañanas y resulta que me enfermé. Entonces dejé de tomar café todas las mañanas. Un ejemplo. Ahí hubo un cambio que tal vez no nos afectó tanto porque no era algo imprescindible para mí el café. Entonces puedo continuar normal. Pero si hay cambios drásticos en la vida, por ejemplo, en cuanto a etapas, en cuanto a cambios que ni siquiera esperamos, como un accidente de tránsito, como una enfermedad grave, que no estamos planificando que suceda, ¿ok? Entonces hace algo como una vuelta de 180 grados que tenemos que al final es adaptarnos a él. Y ese es como que el centro de hoy, de lo que quisiera hablar con ustedes, es el cómo nosotros realmente nos adaptamos al cambio, porque el cambio no va a dejar de suceder. No es como que yo puedo decirle, no quiero ya que la vida cambie, así me gusta como estoy, así ya se va a planificar para siempre. Y de hecho no es así, no tenemos nunca ese control. Entonces, verdaderamente es cómo me adapto yo al cambio. Excelente. Y algo que me gustaría compartir, Alicia, también contigo, es yo diría que también el cambio va en la línea de cambios personales y cambios circunstanciales, ¿verdad? ¿Cómo podríamos esos cambios que nos estás diciendo para tenerlo más claro? Porque cuando algunas veces estamos en ansiedad no sabemos distinguir si es de afuera o es de adentro lo que nos está sucediendo. ¿Cómo nos explicarías, Alicia, un poquito con lo que María nos está comentando? Cuando yo escuchaba a María hablar de esto, pensé un poco en que pudiera compararse cuando es algo inesperado, cuando es algo circunstancial, ¿no? Obviamente, si hay ansiedad, va a haber más necesidad de control. Los niveles de ansiedad van a subir en mí, obviamente, porque no tengo regulación ninguna sobre eso. Entonces, yo lo comparé con un duelo, ¿no? Y sería una pregunta para María. ¿Cómo me puedo adaptar a algo que yo no decidí cambiar? Que es algo inesperado, que me genera incertidumbre,
que no puedo controlar. Entonces, no sé, María, ¿te parece que lo podemos comparar como cuando vivimos un duelo? Sí, claro, de hecho, es un cambio, así como tú dices, radical que uno no está esperando y que uno nunca desea, ¿ok? Y ese duelo puede estar presente en cualquier forma. Fallece un familiar, fallece hasta mi mascota, que yo estaba acostumbrada de todos los días llevar a mi mascota, no sé, a que saliera a pasear. Y ¿qué pasa? Hay un cambio en mi rutina, hay un cambio en mi vida, un cambio de cómo yo también veo la vida. Y sí, totalmente el duelo es un cambio. Y de hecho, nosotros podemos comparar cualquier tipo de cambio en nuestra vida que sea de forma inesperada y que sea de forma, ¿cómo decirlo?, como radical, ¿ok? Que haga un cambio muy grande, lo podemos comparar como un duelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque hasta haya cambios planificados, aún así podemos vivir un duelo. ¿Por qué? Porque ¿cuándo existe el duelo? No solamente cuando fallece alguien, sino cuando perdemos algo que es significativo en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa en los cambios? Pasamos de algo a otra cosa, ¿ok? Inmediatamente es como que damos algo por otro, pero muchas veces el cambio, nuestra mente se basa, o como lo ve, con la necesidad de que todo siempre esté en equilibrio, con la necesidad de que todo sea igual, porque está acostumbrado, porque le gusta la zona de confort, entre muchas cosas. Entonces, entra en como que yo doy, pero no me gusta lo que voy a recibir, o en su defecto hay incertidumbre, ¿qué voy a recibir? ¿Ok? Entonces, eso pasa en el duelo. Nosotros podemos sentir duelo cuando finalizamos una etapa de nuestra vida, por ejemplo, del colegio a la universidad, de la universidad a trabajar, o de un trabajo a otro, o de una mudanza, o de una relación a otra, o de una relación a estar soltero. Todo eso vivimos pequeños duelos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una pérdida de algo que nosotros estábamos acostumbrados, por así decirlo. Y de eso se trata el cambio. Porque es como te digo, nosotros tenemos, el cambio es de algo a otro. Y no queremos perder eso que estábamos acostumbrados, aunque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que ese cambio es súper necesario en nuestra vida, porque realmente no, aunque nos sentíamos cómodos, no nos sentimos bien allí donde estamos. Pero como dicen, es mejor estar con enemigo conocido que amigo por conocer, ¿no? Entonces... Así es. Bueno. Así es, María. Muy interesante lo que nos platicas, y también me gustaría completar un poco qué pasa también. Esto estamos hablando de un cambio externo, de algo que te sucede, pero muchas veces personalmente sabemos que tenemos que hacer un cambio interno de actitud, de manera de pensar, de opinar, ya no tengo que quedarme callado. Y también es un cambio personal ahí. Estamos hablando que necesito cambiar ya mi forma en la que me he presentado ante el mundo, y también se considera como una pérdida. ¿Cómo ves tú esto, María? Esa pérdida de la que según esto me sostenía, y ahora tengo que hacer un cambio interior, porque con la ansiedad nos pasa mucho eso. Necesitamos cambiar un estilo de vida, necesitamos cambiar una manera de responder. ¿Y qué pasa con esto, María? ¿Qué nos puedes decir al respecto en tu experiencia? ¿Cómo ha sido para ti vivir un cambio interior? Bueno, y que van de la mano los dos, porque se necesitan las dos interacciones, pero es ahí donde a veces a mí me pasó, ¿no? También me sentía confundida, no sabía si era afuera o era adentro, en donde lo pudiera resonar. Sí, bueno, es muy común también que los cambios que nosotros, que como dices, están pasando los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el exterior está cambiando algo, e internamente debería cambiar algo, pero yo me niego a. Y ahí es cuando también entramos en esa angustia, en ese miedo de que yo me niego a cambiar yo, pero tengo que, porque mi mundo está cambiando. De hecho, tengo una experiencia totalmente que se relaciona a esto en mi vida, que me pasó, que cuando yo terminé la universidad, literalmente el día después de mi tesis, que normalmente las personas descansan, celebran, yo estaba
con demasiada angustia, no sabía qué hacer, decía como que, Dios mío, ¿ahora qué hago, no? Porque yo anteriormente vivía en otra ciudad donde estaba mi universidad y yo vivía sola. Entonces yo me negaba al 100% de volver a vivir con mis padres en otra ciudad, pero tampoco tenía los recursos para quedarme en esa. Y tampoco podía exigirle a mis padres que me mantuvieran allá. Entonces eran como muchas cosas pasando que verdaderamente todo estaba cambiando. Estaba dejando mi época universitaria, estaba dejando mis amigos y aparte tenía que enfrentarme al mundo laboral. ¿Okay? Entonces eran muchas cosas pasando en mi vida que estaban cambiando, que normalmente muchas personas me decían, pero cálmate, todo el mundo pasa por eso, cálmate, es que es normal que te dé miedo ejercer, cálmate, date unos días para descansar. Y yo, ok, lo quiero hacer, si pudiera hacerlo, créeme que lo estaría haciendo, pero mi mente no me deja. Porque eran todo eso como que si soy capaz, no voy a poder, y qué pasa si me lanzo al mundo laboral y a nadie le gusta, o qué pasa si fallo. Entonces era como todos esos problemas, todo ese enfrentarme al cambio que no me permitía. ¿Y qué pasó? Duré una semana durmiendo o llorando. Eso fue todo lo que estuve haciendo. Y hasta que llegué al punto que, y como te digo, muchas personas me decían como que hazlo, solamente lánzate al mundo. Hazlo, y yo, ni eso me abrumaba más, porque era como que no puedo ahorita justamente en este momento no puedo hacerlo. Y eran personas importantes para mí, por ejemplo, mi hermana, mis padres. Bueno, mis padres sí eran un poco más calmados, me decían como que, tómate tu tiempo. Pero mi hermana sí era como muy, pero hazlo. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago? Y esas incertidumbres, ese de no sé si voy a ser capaz, eran muchas de las cosas que a mí me detenían y no me permitían avanzar, ¿ok? De hecho, empecé a hacer cosas muy pequeñas como para ajustarme al cambio, pero todo lo veía negativo, ¿ok? Era como que, ok, lo voy a hacer, pero estoy clara que va a salir mal. Lo voy a hacer, pero no voy a esperar nada de eso porque estoy clara que no va a ser lo mejor. Y así sucesivamente, era como que hasta entregaba currículums y yo decía como que lo voy a entregar aquí, pero... Y al final era como que yo misma autosaboteándome para no adaptarme a ese cambio. Y bueno, fueron muchas cosas que al final fueron pasando, que hasta hoy yo digo gracias por esto, porque si yo no me hubiese permitido verdaderamente pasar por esa tristeza, porque también era un duelo, yo en ese momento estaba en terapia psicológica y mi psicólogo me decía, pero María Milagros, estás viviendo un duelo, está bien que llores, está bien que extrañes tu época universitaria, es totalmente válido. Y yo me decía, pero es que no, yo tengo que ponerme los pantalones y salirme al mundo laboral, no puedo estar perdiendo el tiempo llorando. Y eran como, ¿por qué soy tan mala conmigo y no me permito vivir el duelo y darme cuenta de lo que estoy perdiendo para adaptarme a lo que necesito hoy? Y eso se trata del duelo que nosotros vivimos en el cambio, que esa tristeza, esa angustia, esos miedos que vivimos son necesarios para nosotros darnos la pausa y decir, ok, ¿qué necesito yo para enfrentar este cambio? Que como no me lo permitía, no podía hacer. Y algo que me gustaría preguntarte y comentar con Mari Carmen, creo que sería importante revisar qué creencias tenemos respecto al cambio, qué es el cambio, ¿no? Una persona, por ejemplo, tu hermana, aviéntate, hazlo, sin tener la calma de pausarte, sentir qué estabas experimentando tú, qué estabas perdiendo, porque también hay otra cosa, en nuestras creencias, en la mayoría, o al menos en las mías, no estaba el qué ganancia voy a tener del cambio. Solo vivo y ni siquiera me atrevo a vivir la pérdida, la tristeza de lo que voy a soltar para poder después lograr ver lo que voy a tener a cambio. Y que cada persona lo vivimos diferente. Y que para cada persona los cambios son de acuerdo a las herramientas que uno tiene y de acuerdo a la historia personal que tenemos. No es lo mismo un cambio de casa para alguien que siempre ha vivido o durante 30 años ha vivido en el mismo lugar que para alguien que desde pequeñita
o pequeñito, cada 2, 3 años cambiaba de casa, de país. O sea, el proceso de adaptación va a ser diferente. Las herramientas pueden ser las mismas, pero las circunstancias de vida también nos llevan a tener ciertas creencias o no con respecto al cambio. ¿Qué opinan? Pues yo quiero decirles que esto es fascinante, me encanta escucharlas porque vamos en la misma línea y eso es lo que me gusta de Desansiedad, que compartimos ese mensaje y esas herramientas para poder acompañar a las personas que se acerquen ya sea al tratamiento o se acerquen a la terapia. Y haciendo este recuento del cambio, ¿por qué es tan importante prepararnos para el cambio? ¿Realmente existe una preparación para el cambio, María Milagros? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo opinan, chicas? Alicia, María, ¿quién les gustaría compartirnos? A ver, cuéntanos. Bueno, el tema de prepararnos para el cambio es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque más que todo es como decía Alicia en el tema de nuestros esquemas mentales, como nuestras creencias, de cuando nosotros nos mantenemos en la idea de que todo va a ser siempre igual, al chocar con algo que es totalmente diferente a lo que teníamos planeado o a lo que esperábamos, inmediatamente nos va a abrumar. Entonces, una de las mejores formas para nosotros poder como que adaptarnos o como que prepararnos a ese cambio es primeramente la aceptación. ¿A qué me refiero? Como que, ok, estoy viviendo esto en mi vida y me estoy permitiendo disfrutarlo porque no estoy esperando de que siempre se mantenga igual. Muchas veces como esos comentarios que dicen nosotros le agarramos valor o nos damos cuenta de lo que valen las cosas cuando las perdemos. Entonces, de eso mismo se basa el cambio, el prepararnos al cambio. Primeramente, identificar cuáles son nuestras habilidades, ¿ok? Cuáles son nuestras maneras de afrontar las cosas de forma positiva o más que positiva, adecuada, ¿ok? Como que me funcione a mí. Porque, como decía Alicia, muchas veces nosotros creemos que la forma en cómo enfrentó, no sé, Juana, la situación, yo debería enfrentarlo así como lo está haciendo ella. Y como no lo hago de esa forma, lo estoy haciendo mal. Inmediatamente, como que juzgamos nuestra forma de accionar o reaccionar, como no se parece a las personas que nosotros tal vez admiramos o creemos que lo está haciendo bien, inmediatamente está mal. Entonces, esto, prepararnos e identificar cuántas veces hemos pasado por un cambio, que les aseguro, si se comienzan a revisar, van a encontrar muchísimas. Y ver qué le funcionó en ese momento para enfrentarse. ¿Okay? Por ejemplo, en mi caso, con el tema de la universidad, el cambio del mundo laboral, primeramente lo que pude lograr identificar que me funcionó fue paciencia, darme la pausa, sentir mis emociones, ¿ok? Y también bajar un poco las expectativas de mí misma. ¿A qué me refiero? Decir, ok, si me equivoco, está bien. Y no todo tiene que ser perfecto desde ya. Y nunca lo va a ser tampoco. Entonces, como que identificar que desde antes de que suceda el cambio, porque como estamos hablando, hay cambios que son planificados. Sabemos que en algún momento de mi vida yo tengo que enfrentarme al cambio. De hecho, cuando estaba estudiando en la universidad, yo estaba clara, yo estaba loca por graduarme. Pero en ningún momento había caído en cuenta del cambio que iba a significar eso. Entonces también ser más conscientes en lo que estoy viviendo para disfrutarlo y identificar qué herramientas tengo día a día que me pueden funcionar para situaciones que se salen de mis manos. No sé si quieren agregar algo más. Alicia, ¿te gustaría comentar algo? A mí te vi la carita. Me gustó eso de disfrutar, ¿no? Yo agregaría o pondría énfasis en practiquemos el disfrutar del presente. Uh-huh. Y creo que a mí me encantó esto porque viene bien en cada etapa de la vida. No solo en el exterior, sino en el interior, como decía Mary, ¿no? En la edad, cambiar de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, de la adultez a la edad madura, de la madurez a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, más que ver la pérdida, es disfrutar el presente y ver la ganancia, o sea, y la ganancia la voy a vivir día a día si logro disfrutar
de lo que estoy viviendo, no solo de lo que voy a soltar. Y darme permiso a que cuando lo suelte o cambiemos de edad, yo estoy hablando de mi ejemplo, por ejemplo, en la menopausia o en la etapa madura, es un cambio. Y hay que aceptar que estoy soltando, pero también que voy a seguir disfrutando de la vida. O de qué manera diferente puedo disfrutar de ese cambio. Llámale cambio de casa, trabajo, ciudad, edad, en fin, ¿no? Oigan, chicas, y me viene la idea ahorita con nuestra comunidad, cuando algunas veces nos preguntan también en nuestras terapias, en nuestras sesiones, la vida me cambió con la ansiedad. ¿Qué les podemos decir a esas personas que nos preguntan y que nos dicen, es que yo quiero volver a lo que era antes y ahora en este momento mi vida cambió, yo no me gusta la ansiedad porque en este momento no la estoy viviendo, no la estoy pasando bien? ¿Qué les podemos decir, María Milagros? ¿Cómo les podríamos apoyar a estas personas que tal vez nos están escuchando en este momento? Bueno, el hecho de que empezara a sentir ansiedad cuando realmente no la sentíamos antes y que nos empiece a afectar de una forma que nosotros podemos decir que fuerte, ¿ok? Por así decirlo. Normalmente es muy común escuchar esto en pacientes, como tú dices, de el quiero volver a lo que yo era antes. Y justamente en ese momento yo les digo, ok, y como era antes verdaderamente, ¿lo disfrutabas al 100%? Porque muchas veces cuando seguimos evaluando, seguimos hablando, me dicen, no, es que yo nunca he sido una persona de expresar emociones, no, es que yo nunca doy una pausa, no, es que yo siempre coloco a los demás antes de mí. Y eran cosas que tampoco disfrutaba, que tampoco le gustaba. ¿Y qué pasa? Justamente en esas situaciones, las que se van a repetir, aparece la ansiedad. Entonces, más que criticar la ansiedad al 100% de que no quiero tenerla y quiero volver a mi vida, es preguntarte, ok, ¿qué cambios y hábitos beneficiosos para mí puedo hacer que al final me van a ayudar a vivir mi vida como yo quiero y que muchas veces no me permití hacerlo por cualquier otra cosa? ¿Okay? Entonces es como que más que centrarnos solo en las sensaciones desagradables de la ansiedad, es como justamente hemos estado hablando durante todo el podcast, ver la ganancia que puedo tener porque es que tener una vida súper acelerada, súper fuerte, que tú mismo dices, ok, dormí pero no descansé, en la playa estaba intentando disfrutar y resulta que estaba pensando en todos los trabajos que tengo que hacer al llegar a la casa, o que la casa está sucia y ya nadie la está limpiando. Entonces es como, al final tampoco estás disfrutando. Entonces, ¿qué ganancia puedo obtener mediante la ansiedad? Que he aprendido a sentir más mis emociones, a conectarme más con el presente, o puedo aprender a esto, porque ojo, no todas las personas que nos escuchan ya lo están logrando. Y también es un proceso que también hay que tenernos paciencia de eso. ¿Ok? Y que es que tener una vida de, como les decía, acelerada, a empezar a tener pequeños espacios para sentirte, para disfrutarte, para pasar tiempo contigo sin la necesidad de que otra persona nos diga lo estás haciendo bien, sino tú sabes que lo estás haciendo bien. Es muy sabroso. Ese cambio, en verdad, al final, la ganancia que podemos tener es increíble. Muy bien, sí, y en nuestra experiencia como psicoterapeutas, psicólogas, es poder aprender a transmitir lo que nosotros también en nuestra experiencia hemos vivido, porque yo también he sido impaciente, he vivido mis procesos de duelo con angustia, con miedos, con retos personales, el cambio de vida en cuestión de lo que ya mencionábamos, los ciclos de la vida nos van marcando y es una pérdida y ganancia, pérdida y ganancia. Excelente. ¿Y qué les podríamos recomendar, Alice, María, a los que nos escuchan? ¿Cómo pueden hacer para mejorar, así resumidas cuentas, en palabras claves? ¿Qué palabra clave podríamos decirles a los que nos escuchan para que ellos las puedan seguir desarrollando, investigando, haciéndolas, integrándolas en su mundo, en su vida? Para mí una de las palabras clave y que me ayudó mucho fue aprender a ser flexible, y creo que me costó un trabajo y me sigue costando porque es un reto en mi vida
flexibilidad en tiempos, flexibilidad en momentos, porque los cambios nos piden bastante flexibilidad. Entonces, esa sería una palabra clave que yo les podría decir, así como para ir mejorando. Es que yo era de que alguien llegaba tarde y me ponía negra. Hoy tuvimos un ejercicio, ¿verdad, María? Tú y yo. O que alguien dijera, voy a hacer esto y no me lo cumpliera, bueno, pues también ahí se venía reflejado de mi historia personal. Entonces creo que la flexibilidad es muy importante para adaptarnos al cambio. Alice, ¿tú quisieras mencionar algo? Sí, yo agregaría la palabra fluir, que es como muy común, pero yo les voy a dar un tip para que realmente la podamos llevar a cabo. A mí me sirve mucho el contacto con la naturaleza, porque aunque yo quiera parar una estación del año, aunque yo quiera controlar un cambio, o sea, la naturaleza te enseña que hay estaciones en que el río fluye, en que si aunque yo quiera nadar el día de hoy, asolearme, cae un aguacero. O sea, los cambios de clima, la parte natural, nos ayuda a fluir. Entonces, lo combinaría con esa palabra, ¿no? Que dice Mari Carmen. Y también bajar la exigencia. Cambiar no es necesariamente transformar, sino mejorar. Mejorar chiquito, de un día. Sí, en lo personal yo era pues más rígida, más estructurada, pues no voy a pretender fluir por completo de la noche a la mañana o en una semana. Te lleva tiempo. Y entonces hacer pequeños cambios todos los días, creo que eso puede ayudar. Sí, totalmente. Yo iba a decir justamente la exigencia porque es literal mi experiencia de vida. Y aparte de esto también agregaría como que constantemente repetirte, lo que estoy haciendo es suficiente. Porque no les puedo explicar, o tal vez sí porque lo han vivido, todas las veces que yo me creía que lo que hacía no era suficiente, que lo podía hacer mejor. Y claro, la sociedad constantemente nos dice eso, da lo mejor de ti, sé la mejor, pero hay veces que tampoco, como que el peso que tengo no me permitió dar lo mejor de mí, y también está bien. Que un día, por ejemplo, si yo estoy luchando con ese cambio de que empezar a expresar lo que siento sin miedo a que otra persona se moleste o me deje de amar o etcétera, etcétera, y un día no me permití expresarlo, está bien también. Es como darte la oportunidad de, ok, hoy no lo logré, ¿cómo lo puedo expresar a mi manera? Y luego al día siguiente intentarlo, o sea, es como que paso por paso. Porque muchas veces, como decía Alicia, todo de golpe. Y entonces, el tip que les puedo recomendar es, si les abruma mucho el final o el cambio radical o drástico de eso que tienen que hacer para sentirse mejor, empiecen con una sola cosa. Por ejemplo, en mi caso, con el tema de la universidad y lanzarme al mundo laboral, lo primero que hice, que fue después de tanta angustia durante una semana, dije como que, ok, si necesito hacer algo, va a ser una sola cosa. Y lo voy a hacer a mi ritmo y en mi momento que yo pueda. Y fue pensar en un nombre para una cuenta en Instagram acerca de mi ejercicio laboral. Fue lo único que hice y con eso me sentí bien una semana, porque fue como que, ay, ya lo hice, ya tengo planificado esto. Luego el siguiente paso va a ser, y así poco a poco, porque siempre esperamos dar de todo lo mejor en un solo golpe, y eso es lo que nos abruma. Entonces, si agarramos como el objetivo general o específico de esa situación, como que el cambio es sentirme bien en mi casa o sentirme bien después de haber finalizado una relación de años, ok, ¿cuál es el primer paso que puedo hacer hoy para lograr eso? Y así poco a poco. Y que sean, claro, pasos o metas factibles, porque muchas veces nosotros vamos a decir, ok, hoy no voy a llorar. Y es como que, oye, tampoco así. Qué bonito escucharles. Entonces sería, así resumiendo, flexibilidad, sería fluir, bajar exigencia, y también yo añadiría reconocimiento de cuántas veces he logrado cosas, aunque parecía que el cambio
no lo iba a ser posible. Eso a mí me sirve mucho, el poder decir, bueno, tal vez ahorita te sientes que no puedes, pero ¿cuándo sí lo has podido hacer? Aunque sea un cambio chiquito, sabes que cambié mi dieta, y aunque sea este día, cambio y dije, mira, sí pude en esto. Meditar, que fue para mí un reto también, el cambio de la mente dispersa a la meditación. Hoy medité 2 minutos. Eso es lo que podríamos cerrar para el día de hoy y poder entender que el cambio es parte de nuestra vida y que no es algo de lo que nos podemos liberar así tan fácilmente. Nuestra mente, nuestras creencias, como platicábamos, nos dicen que el cambio es malo porque así lo experimentamos o lo vimos en otros modelos, lo vimos en otras personas que no querían moverse al cambio, y así aprendí yo también a ver que quería estar en un lugar en donde me sintiera segura y a salvo, aunque el precio, como les digo yo a las personas con las que platico, a veces pagamos un precio muy alto, ¿verdad, chicas? Así es, y yo quisiera cerrar agregando que cuando tenemos miedo al cambio, lo que queremos es estabilidad, ¿no? O sea, todo lo que nos desestabilice externamente es la creencia, me va a mover, me va a generar ansiedad, ¿no? Yo escucho mucho y a mí me llegaba a pasar, quiero estabilidad, no quiero cambios, porque me da ansiedad. Entonces, yo nos invitaría a todos a generar herramientas y acciones que nos hagan sentir estables desde adentro. Entonces, cuando viene un cambio externo, no hay tanto movimiento, porque la estabilidad va a estar adentro tuyo. Cuando reconoces tus emociones, las desahogas, justo haces los cambios pequeñitos o grandes para ti mejorar. Y entonces el afuera ya no nos mueve tan fuerte. Bueno, pues estamos entonces ya cerrando y agradezco mucho la presencia de María Milagros León, que estás en línea dando terapia, es lo que y tu labor dentro de Desansiedad, que la estás haciendo de una manera excelente, y con Alicia también, mi querida también compañera de tiempo, de camino en Desansiedad y en otros aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias por haber estado compartiendo y me agradezco también a mí misma por estar con ustedes, que ha sido una delicia platicar. Les recordamos que nos encuentran en Spotify, en YouTube y en Instagram. Y ojalá este mensaje llegue a todas las personas que lo necesitan. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y sobre todo también agradecerte a ti mismo por permitirte conocer un poco más de lo que estás viviendo y darte cuenta que, oye, no estás solo.